Dios les bendiga, mis hermanos, que la paz del Señor esté con todos ustedes ahí en sus hogares. Hoy vamos a iniciar, hermanos, con este servicio para la gloria de nuestro Señor. Por este medio que continuamos, hermanos, hablando la palabra del Señor a través del internet, para que usted en su casa y su familia pueda ser instruido con una palabra viva, hermanos, y eficaz. Dice la palabra de Dios que es más cortante que toda espada de dos filos, que entra hasta lo que son los tuétanos, hermanos, y ciertamente, hermanos, cambia la forma de caminar porque corta las coyunturas. Hoy, esta noche, hermanos, vamos a hacer una pequeña oración para poder dar paso a la enseñanza de esta noche. Y tomo el texto, hermanos, que está en el Salmo 84:4, que dice: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Y hoy, hermanos, usted sabe que la casa de Dios no se limita a cuatro paredes, a un edificio, a una construcción. La casa de Dios se refiere, hermanos, a que debemos de estar dentro de la presencia de Dios. Y sabemos que nuestro Dios es omnipresente, así que donde están ustedes y donde estamos nosotros, ahí está el Señor. Así que vamos a pedirle al Señor que nos permita entrar en sus moradas, hermanos, ya que necesitamos comer palabra de Dios y beber esta agua viva, hermanos, que puede y da vida a nuestra alma, a nuestro espíritu y aún a nuestro cuerpo, hermanos, lo vivifica. Padre eterno, Señor de los cielos, en esta hora, Señor, te damos gracias, Señor. A ti la gloria, la honra por los siglos de los siglos, Señor, porque tú eres Dios. Tú, Señor de los cielos, te mueves, Señor de lo eterno, Señor, donde cada uno de nuestros hermanos, Señor, están, tú estás presente, Padre eterno. Tú te mueves, Señor, sobre cada corazón, sobre cada vida, Señor, sobre cada corazón que está dispuesto, Señor, a servirte, a glorificarte, a honrarte, Padre eterno. Sabemos, Padre eterno, Señor, que nuestra actitud en este mundo es espiritual, Señor, y tu Espíritu Santo, Señor, une a tu iglesia, Señor, del norte, del sur, del este y del oeste, Padre eterno. Tu pueblo, Padre celestial, puede congregarse en tu nombre, Señor, y tú, Señor, te manifiestas para honra y gloria de tu bendito nombre. Hoy en esta hora, Padre eterno, Señor, te damos gracias por la vida que nos permite, Señor, a cada uno de nosotros, a cada uno de nuestras familias, Señor. Gracias porque tu mano, Señor, está sobre todo lugar. Gracias, Padre eterno, porque tú te manifiestas, Señor, con poder y gloria, Señor, así como te muestras, Padre eterno, en tu santuario con poder y gloria, Padre. En esta hora, Padre celestial, yo te pido, Señor, que quites toda aflicción, toda angustia, toda perversidad diabólica, Señor de los cielos, todo pensamiento contrario, Señor, al estar delante de tu presencia, Padre eterno. Este es el tiempo que nosotros dedicamos, Señor, conforme a tus designios en gloria, Señor, para poder escudriñar tu palabra, Señor, para poder, Señor, ver lo que tú nos has dejado por escrito, Señor, a cada uno de nosotros. Gracias, Padre celestial, porque en esta hora podemos decir, Señor, que tú, Señor, has estado cada día, cada minuto, Señor, con cada uno de tu pueblo, Padre eterno. Que la sombra de Jehová de los ejércitos cubre a su pueblo, que la gracia y la misericordia vivifica a la iglesia, Señor. En esta hora, Padre eterno, te pedimos, Señor, que nuestro corazón, Señor, esté derramado delante de tu presencia. Que nuestra vida, Señor, nuestros oídos, Señor, estén atentos, Señor, a la voz de tu Espíritu, a lo que tú hablas a la iglesia, Señor de los cielos. Hoy, Padre eterno, sabemos, Señor, que todas las cosas son nuevas y nos llevan ante la presencia y la gracia y la misericordia que eres tú, Padre eterno. Hoy, Señor de los cielos, permítenos, Señor, poder enseñar en nuestras casas, Señor, a nuestra esposa, a nuestros hijos, Señor, a cada uno de los integrantes y aún los que están dentro de nuestras habitaciones, Señor de los cielos. Hoy pueda llegar la palabra viva, Señor. Hoy pueda ser revelada por medio de tu Espíritu Santo. Hoy podamos ser conducidos conforme a la gracia y al pensamiento eterno y no al humano, Señor. Queremos conocer, Señor, los propósitos eternos de Jehová de los ejércitos.
Queremos conocer cuál es su voluntad, cuál es nuestro caminar, nuestro levantar, nuestro acostar. Que cada uno de nosotros, Padre eterno, pueda anunciar cada día que tú vives por los siglos de los siglos. Hoy yo te pido, Padre eterno, Señor, si hay algún enfermo en medio de nosotros, Señor, sea sano en el nombre de Jesús. Si está uno afligido, tribulado, angustiado, Señor, turbado, Padre, hoy sea libre, Señor, en la sangre del Cordero, Señor. Hoy sea limpio cada uno de estos corazones, Señor, que hoy tienen toda disponibilidad de conocer tu palabra, Padre eterno. Te rogamos, Señor de los cielos, que hagas tú una atmósfera, Señor, espiritual, Señor, en la cual nada nos distraiga de tu palabra, Señor. Que nada, Señor, te robe tu gloria. Que nada nos distraiga, Señor, para darte gloria y honra por los siglos de los siglos. Porque tu palabra es fiel y verdadera, Señor, y hoy es puesta delante de cada uno de los hogares, Señor, donde ha dispuesto su corazón para alabarte. Hoy, Señor de los cielos, te pedimos, Señor, que esta buena semilla, Señor, caiga en buena tierra, Padre eterno, y dé fruto al 100, Señor, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. A ti la gloria y la honra por los siglos de los siglos, Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Aleluya. Bueno, hermanos, hoy vamos a abrir la palabra de nuestro Dios. Seguimos en el libro del Éxodo. Y hoy quiero tocar en estos minutos, hermanos, dos enseñanzas, hermanos, las cuales se hilan entre una y la otra. Y quiero leer Éxodo 12, capítulo 12, versículo 22. Amén. Y el contexto de este texto, hermanos, es cuando el pueblo de Dios estaba celebrando la Pascua e iba a salir de la tierra de Egipto a la tierra de Canaán. Amén. Y el Señor daba una instrucción precisa. Y dice aquí la palabra de nuestro Dios, que voy a leer desde el 21, Éxodo 12, 21. Dice la palabra de nuestro Dios: Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomad corderos por vuestras familias y sacrificar la Pascua. Versículo 22. Y tomar un manojo de hisopo y mojarlo en la sangre que está en el librillo y untar, vamos a subrayar la palabra untad, el lindel y los dos postes con la sangre que está en el librillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Y esa parte vamos a subrayarla, hermanos. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Versículo 23. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Vamos a señalar ahí la palabra egipcios. Y cuando vea la sangre en el lindel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta. Vamos a subrayar esa palabra: pasará Jehová aquella puerta. Y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Amén. Tomando el contexto, hermanos, que estamos viviendo, todos nosotros, hermanos, tenemos por consigna de las autoridades no salir de nuestras casas. Y la razón es una. ¿Cuál es la razón? Para que no nos enfermamos. Eso ya lo entendimos, hermanos, y estamos obedeciendo. Pero yo quiero referirme a este contexto, hermanos. Número uno, donde el Padre, donde nuestro Señor habla con Moisés y dice que Moisés tiene que convocar, de todo el pueblo de Israel, tiene que convocar a los ancianos. Y quiero que tenga en cuenta esta palabra anciano. El anciano de qué? De la casa de Israel. Todos los ancianos de Israel, y todos los ancianos de Israel reciben
varias encomiendas. Número 1, dice que cada anciano va a tomar al cordero. Cada familia debe de tener al cordero. Y cada anciano tiene que sacrificar al cordero para celebrar la Pascua. La Pascua, hermanos, para el pueblo de Israel es la redención, es la libertad de un pueblo de esclavitud para que salga para la libertad hacia la tierra de Canaán. Pero nosotros tenemos que celebrar la Pascua, y ahorita vamos a ver qué tipo de Pascua, porque también es para nosotros que salimos de un lugar de esclavitud, de todos nuestros pecados, de todas nuestras transgresiones, de todo lo que hemos hecho malo delante de la presencia de Dios. Porque el pecado es para nosotros, hemos pecado en contra de nuestro Padre Celestial, no en contra de los humanos. El Señor da sus leyes y si nosotros las transgredemos, en ese momento se cuenta como una transgresión, y en la palabra de Dios se dice que estamos destituidos de la gloria de Dios a causa de nuestros pecados. Entonces, hermanos, en cada uno de los hogares donde estamos, Dios ha levantado un anciano, Dios ha levantado un sacerdote, Dios ha levantado a una persona que ha recibido la instrucción de Dios, la palabra de nuestro Dios, que ahora en este tiempo la tenemos que tomar como nuestra arma de fe, hermanos, para poder estar trabajando en nuestras casas. Pero no podemos hablar de la palabra de Dios si nos falta el Cordero. El Cordero sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. Dice en Juan 1:29, he aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, haciendo énfasis exclusivamente que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en tu familia debemos de tener la fe en Jesús, y esto es tener al Cordero en nuestra casa. Número 1, dice que ese Cordero, hermanos, tiene que ser sacrificado. Y vamos a ver qué dice 1 Corintios 5:7. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es el vínculo único que existe en la tierra para acercarnos delante del Padre. No hay otro nombre dado a los hombres en lo cual podamos ser salvos. Y dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 5:7 que una vez que es sacrificado el Señor Jesucristo como el Cordero, dice que limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificado por nosotros. Aleluya. Entonces, ese sacrificio, hermanos, ya se realizó cerca de 2000 años. Ahorita no tenemos que estar haciendo sacrificio humano de ninguna manera, porque Dios no acepta eso. El sacrificio fue de nuestro Señor Jesucristo, inmolado en la cruz del Calvario. Y ahora, hermanos, ya el Cordero está preparado para que podamos ser limpios. Vemos aquí la palabra de nuestro Dios que dice, me regreso a Éxodo 12:22, y tomar un manojo de hisopo. El hisopo, hermanos, en esta ocasión lo quiero representar como la fe. Tú debes de creer lo que dice la palabra de nuestro Dios, porque la palabra de Dios es inspirada por Él. Y sabemos, hermanos, que la palabra de Dios es fiel y verdadera. Es el único, la palabra de nuestro Dios fue lo que Él nos dejó para que cada uno de nosotros podamos recibir instrucción de acuerdo a lo que ha sucedido. Pero dice aquí la palabra de Dios que hoy debes de tomar tu fe
y remojarla en ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo puedo hacer? Sabiendo, tengo fe que Jesús se despojó de su trono, se despojó de su gloria, nació de María, a los 9 meses nació en este mundo y a los 30 años empezó su ministerio para que a los 33 años fuera sacrificado por cada uno de nosotros. Ahora por fe yo creo eso. También creo que fue crucificado, fue bajado de la cruz y puesto en un sepulcro nuevo, en el cual nada más lo tuvo 3 días y 3 noches, porque al tercer día el Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios y así lo proclamamos, resucitó de entre los muertos y es primicia de los que han resucitado. Sabemos, hermanos, que también ascendió a los 40 días y también sabemos que Él vendrá por nosotros y es lo que nosotros estamos esperando, que Él venga por su iglesia. Pero Él va a venir, hermanos, por aquellos que tomen esta noche ese hisopo, esa fe, y la sumerjan solamente en el Señor Jesucristo y la pongan en los linderes ya no de una construcción, ya no de las puertas de su casa, sino que las pongan dentro de su corazón. Y así solamente, hermanos, aceptando a Cristo como nuestro Salvador, podemos ser herederos de la vida eterna, hermanos. Y no necesitamos morir, sino necesitamos creer. Nosotros para heredar la vida no es necesario que ya hayamos muerto, sino al momento en que creemos en Jesús, en ese momento somos coherederos juntamente con Cristo de toda bendición de parte de nuestro Dios, hermanos. Entonces ese concepto, hermanos, de fe tiene tiene que ser un concepto, sino tiene que ser una realidad, tiene que ser un vivir, tiene que ser una nueva forma de vivir, hermanos, donde ahora nuestro corazón ya no está habitado por pecado. ¿Por qué? Porque lo que predomina en ese corazón sin Cristo, les enseño este papelito que un día nuestra hermana Dulce nos lo dio y yo lo saqué de ese cofre donde decía ¿dónde está tu tesoro? Y en el corazón, hermanos, donde no habita Cristo, pues hay falta de perdón. Y precisamente, hermanos, ¿cómo se puede obtener el perdón? Que ya no haya falta de perdón, ahora hay que haya perdón en ese corazón. Solamente es si mojas hoy tu hisopo, que es la fe, en la sangre del cordero y la pones en el lindel de tu corazón, la pones en los 2 postes de la puerta de tu corazón, y ahora, hermanos, va a haber una señal. Y yo te pregunto, ¿quién ve esa señal? Vamos aquí otra vez a Éxodo 12, versículo 23. Esa señal, hermanos, dice: porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el lindel y en los 2 postes, tome en cuenta, hermanos, que no basta nada más ponerlo en una parte. Aquí está hablando de 3 partes. Está hablando de un lindel, que es la cabeza, y 2 postes. Amén. Esos 2 postes son los que sostienen la casa, los que sostienen la habitación, los que sostienen la morada, los que sostienen tu vida, hermanos. Dice aquí la palabra de Dios que ciertamente el Señor pasará y verá, número 1, el lindel. Así como dijo aquí en el versículo 22, si nos regresamos, dice: y tomar un manojo y un hisopo y mojarlo en la sangre que está en el librillo, y ve primero lo que tienes que untar de esa sangre. Número 1 es el lindel. El lindel quiere decir, hermanos, la cabeza del hogar. Quiere decir la persona que tiene la responsabilidad de ese lugar donde estás tú ahorita, hermano,
hay un anciano, hay un jefe de familia, hay un sacerdote que debe de tener primeramente la sangre del cordero en ese linder. Y dice aquí, hermanos, y lo pondrás en los dos postes. Un poste, en este caso, es tu esposa, tu esposo, hermano, y el otro poste es el resto de tu familia, tus hijos. ¿Qué quiere decir? Que en tu casa no debe de faltar esa sangre del cordero, número uno. Y esa sangre del cordero, hermanos, quien la va a ver es nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos. Dice, hermanos, que una vez de que lo haya visto, pasará Jehová en aquella puerta. Ya no está hablando de las puertas de los egipcios, porque los egipcios no tuvieron esa marca en sus puertas, por lo tanto murieron sus primogénitos, hermanos, sino que se está refiriendo a estas puertas a los hijos de Israel, a los que obedecieron. Y con eso, hermanos, hay una consecuencia. Dice que una vez de que el Señor vea esas puertas con la sangre del cordero, dice, y no dejará entrar al heridor. El Señor no fue el que le quitó la vida a los primogénitos, sino había un heridor. Pero ese heridor se sujetaba y se sujeta, hermanos, a la voluntad de nuestro Señor, que dice, pasará Jehová en aquella puerta y no dejará entrar. Y quiero que subrayes esa palabra entrar. La palabra entrar, hermanos, significa que no le es permitido entrar a esa casa donde está la marca de la sangre del cordero, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la palabra de nuestro Dios, limpiaos pues de la vieja levadura. ¿Qué es una vieja levadura? La vieja de levadura es la falta de perdón. Esa es una vieja levadura, falta de perdón. Pero cuando llega nuestro Señor Jesucristo ya no hay falta de perdón, ahí hay perdón, y el único que puede perdonar nuestros pecados es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Esa casa ya está brindada, hermanos. Esa casa ya no puede entrar el que provoca la muerte. Aquí la palabra de Dios dice que es el heridor. Pero te hago dos preguntas. ¿Qué pasaría si hay sacerdote en esa casa, si hay un anciano, si llegó el cordero, pero no fue puesta la sangre en ese lugar, en esos linderes y en esos dos postes? No hay señal, por lo tanto, no hay autoridad celestial en ese lugar, no hay autoridad divina, que es la que da el Señor, hermanos. Por lo tanto, el heridor sí puede entrar. Y no me refiero, hermanos, a alguna epidemia. Me estoy refiriendo a la falta de perdón, que esto no podemos llegar ante su presencia, hermanos. ¿Por qué? Porque no podemos estar ministrando delante de la presencia de Dios, no podemos estar ungiendo, hermanos, los linderes de nuestra casa, no podemos estar llamando a la familia para que conozcan a Cristo, no podemos estar llamando, hermanos, a gente que conozca al Señor, darle un texto, declararle la palabra, orar por las personas necesitadas, por los enfermos, por el huérfano, por la viuda. No podemos hacer nada de eso si existe la palabra falta de perdón en el sacerdote. Entonces el primero que tiene que ser limpio en las casas tiene que ser el sacerdote. Amén. Paso al punto número 2, hermanos. El punto número 2 a lo mejor me lleva estos 20 minutos que me restan, hermanos, pero quiero hacer énfasis en esto. Que esa casa está brindada. Esa casa ya el Señor no permite que entre el heridor, el que provoca la muerte, el que provoca la destrucción, el que mata, el que destruye, el que roba. No permite la entrada, hermanos, porque el Señor vio la señal. Y la señal no es una sangre ajena, sino es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, dice la última parte del versículo 23, Éxodo 12, 23. La última coma
Vamos todos a la última coma y dice: y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que esa acción es permanente. Esa acción, hermanos, mientras tú tengas la sangre del Señor Jesucristo y guardes su palabra y te santifiques y te purifiques a través de la palabra del Señor, que lleves una vida espiritual en oración, hermanos, buscando siempre el reino de Dios y su justicia, entonces dice la palabra de Dios: y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Ahora vamos, hermanos, al versículo 22, en su última parte de este versículo 22, en el punto y coma, y vamos a leer a continuación. Es una parte que subrayamos ahorita y dice: y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Esta es la segunda orden que les da hoy el Señor, hermanos. ¿A qué se refiere esto? Bueno, ya vimos el contexto del versículo 23. Iba a haber un heridor y iba a matar a todos los primogénitos de los egipcios, de sus ganados y aún de la casa del faraón. Pero ¿qué recomendación tuvo el pueblo de Israel, hermanos? ¿Qué recomendación tiene ahorita el pueblo que ha hecho lo que acabo de mencionar? Tener un cordero, poner la sangre en los linderes y ver que el Señor ve esa señal, pasa por tu puerta de tu casa y no deja entrar al heridor. Eso lo entendemos, hermanos, porque eso se resume en que algo amenaza la vida de una persona. Pero ¿a qué se refiere? Y ninguno de vosotros salga de las puertas. ¿A qué puertas se está refiriendo? De las puertas de su casa hasta la mañana. ¿A qué se refiere este texto, hermanos? Ya hay una delimitación donde el Señor ha establecido un cerco, donde ha establecido un lugar donde el heridor no puede entrar. Ya las puertas estaban con la sangre del cordero. En este caso, la sangre de nuestro Señor Jesucristo cubre todo corazón, toda familia esta noche. Ya está ahí la marca, la señal. Pero ¿qué tenía que estar haciendo mientras el pueblo estaba en casa? Número 1, tenía que estar comiendo la Pascua. Y la Pascua, hermanos, se refiere a comer el pan sin levadura, se refiere a comer al carnero, se refiere a guardarse. ¿Y qué tienes que hacer ahorita que tú estás en tu casa recibiendo la palabra, hermanos? Debes de estar haciendo lo mismo. Debes de tener una comunión con Dios. Debes de tener lectura de la palabra de nuestro Dios. Debes de estar viviendo la palabra de nuestro Dios ahí en tu casa, porque ahí la palabra se refiere mucho. La palabra dice: ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa. Pero me quiero ir un poco más allá de esto, hermanos. ¿Qué es estar en la casa? La casa es la iglesia, la casa es la comunión. La casa, hermanos, es estar dentro de la presencia de Dios. Y en estos tiempos, hermanos, la orden es: no te salgas de la comunión con Dios. Por la mañana, por la tarde, por la noche, tenemos que estar meditando la palabra de nuestro Dios. Puede ser a través de un salmo, puede ser a través de una historia bíblica, puede ser a través de un proverbio, puede ser aún de un evangelio, o puede ser, hermanos, a la palabra que Dios te revele de acuerdo a tu vivir. Amén. Dice que eso es momentáneo,
Dice que no vas a poder salir de casa hasta que aparezca la mañana. Y no me refiero a la luz de una mañana, sino me refiero, hermanos, que nosotros estamos esperando una verdadera mañana. Y dice la palabra del Señor, cuando salga el lucero de la mañana, refiriéndose al Señor Jesucristo, seremos nosotros arrebatados, según lo que dice Primera de Tesalonicenses, al sonido de la trompeta. Esa es la verdadera mañana que estamos esperando, hermanos. Esa es la verdadera mañana cuando nuestro Señor Jesucristo esté en las nubes esperando a su iglesia, hermanos, porque dice la palabra de Dios que ahí estaremos, hermanos. Estaremos delante de la presencia de nuestro Señor. Vamos a buscarlo para citarlo textualmente. Vamos a leerlo en Primera de Tesalonicenses. Abra la palabra de Dios, compártala, hermanos, ahí en su casa. En Primera de Tesalonicenses. Aleluya. Capítulo número 4, versículo 16. Decíamos, hermanos, en el culto pasado, que estos son los principios de dolores, ¿verdad? Donde el Señor hace un pacto contigo. ¿Y cuál es el pacto? Dice el Señor Jesucristo que Él es el pacto nuevo. ¿Por qué? Porque vivimos bajo su sacrificio. Dijo el Señor Jesucristo, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y dijo, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Aleluya. Bajo esa palabra, hermanos, nosotros podemos aspirar a vivir lo que dice Primera de Tesalonicenses 4:16. Dice la palabra de nuestro Dios, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego dice el versículo 17, luego nosotros los que vivimos, está hablando de la vida que tienes ahorita por la gracia de nuestro Señor, que puedes respirar, puedes hablar, puedes moverte, se refiere, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, habla de un remanente, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para recibir al Señor en el aire. Aleluya. Por tanto, alenteos los unos a los otros con estas palabras. Esta es la verdadera esperanza, hermano. Y con esto concluyo. Dice la palabra de nuestro Dios que los reinos se rinden ante Él. Y hoy, hermanos, escuchaba cómo muchas naciones han volteado hacia los cielos pidiendo el socorro de nuestro Dios. Pues eso es que los reinos se rindan. Pero ¿qué hay con nosotros, hermanos? ¿Qué hay con los que estamos dentro de la casa? Nosotros no nos alegramos, hermanos, por las 84 personas que ahorita están atados a un ventilador, según el último informe de las autoridades. Hay 84 personas que se están debatiendo entre la vida y la muerte, hermanos. Nosotros no nos alegramos por eso, sino al contrario, necesitamos que el perdón del Señor llegue a sus vidas y sean unas personas redimidas y salvadas. Pero tú y yo, hermanos, estamos dentro de una casa, de un hogar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué te ha faltado de lo que te acabo de decir? Número uno,
hay sacerdote en casa. Número 2, está Cristo en esta casa. Número 3, has tomado su sangre y la has puesto en el rinder de tu corazón. Número 4, te has guardado de no salirte de la presencia de Dios. Eso es lo que tenemos que estar haciendo ahorita, hermanos. ¿Por qué? Porque un día, dice la palabra del Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Esa palabra todavía no se cumple, hermano. Esa palabra está próxima a cumplirse. Un día nosotros, en cuanto Él disponga, hermanos, seremos levantados y no seremos llevados a Canaán, sino seremos llevados a la nueva Jerusalén. Pero para eso hay que prepararse, hermano. Por eso en esta noche, hermano, te vuelvo a leer lo que dice Primera de Corintios 5:7. Hoy en esta noche en tu casa debes buscar que todos los que están en tu casa, todos sin excepción, todos sean limpios. Todos dejen las levaduras que para mí es la falta de perdón. Esa vieja levadura la tengo que abandonar para que yo pueda ser arrebatado y ser llevado en las nubes, hermanos. El propósito del Señor esta noche, hermano, es que empieces a limpiar tu casa. Ya sabes quién es Jesús. Ya se puso la sangre del Cordero en los linderes. El Señor no va a permitir que entre el heridor a ese lugar. Pero te quiero decir, si tú piensas que yo te estoy hablando del COVID-19, estás equivocado. Tenemos una mente material. Estamos hablando, hermanos, de aquel heridor que mata, destruye, hermanos, y roba. Todo lo que la iglesia, todo lo que el Espíritu Santo va formando, lo va destruyendo. Que sabemos que es Satanás, que el Señor lo reprenda, hermanos. Esta casa en la cual tú vives, un día, hermanos, todos serán arrebatados si están viviendo en ese nuevo pacto. Pero número 2, no te debes de salir de la presencia de Dios. Te debes de saber guardar de día y de noche, hermanos. Porque Cristo es nuestra verdadera Pascua. Aleluya. Dice aquí la palabra de nuestro Dios, hermanos. Enseguida, Juan 1:29, enseguida, el siguiente día, vio Juan a Jesús, que venía a él. Y esta noche, hermanos, tú tienes que ver que Jesús llega a tu casa, llega a tu familia. Tienes que verlo, así lo que vio Juan. No a través de una figura, no a través de una calcomanía, no a través de eso, hermanos. Es en el Espíritu. La palabra de Dios nos dice que Juan vio en aquel día que Jesús venía a él. No dice a ellos, dice a él. Está haciendo en singular, hermanos, en una sola persona. Hoy el Señor Jesucristo tiene que llegar a tu casa, a cada uno de los integrantes de tu casa. Dice aquí, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo que tenemos que decirle ahorita a las naciones. He aquí a Jesús que quita el pecado del mundo. Yo no sé si viviremos el día de mañana o no. Lo que sí sé es que yo soy heredero de la vida eterna con Cristo Jesús nuestro. Ahora, hermanos, tú tienes que ver directamente tu corazón y quitar toda vieja levadura. Ya el sacrificio está hecho. Jesús en este día toma el pan, da gracias a Dios porque el pan es su cuerpo, y dice que el pan fue partido y ya fue partido en la cruz del Calvario, y hoy lo enseña a las naciones y dice: este es mi cuerpo que por vosotros es dado.
levanta esta noche la copa a nuestro Señor Jesucristo y te dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Hermano, solamente para alcanzar la salvación es creer este versículo que te acabo de leer en Lucas 22, 19 al 20. Si tú hoy logras, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, que en tu casa, en tu habitación, en tu vida, en tu corazón, el cuerpo del Señor Jesucristo sea partido para el perdón de tus pecados y la sangre del Cordero sea vertida para limpiarnos de todo pecado, entonces un día tú y yo estaremos en las nubes recibiendo a nuestro Salvador. Que Dios te bendiga y te guarde, hermanos. Amén.